No sé si vayan ahorita a llegar otros poquitos más. Y bueno, no sé también si hay alguien nuevo para pues dar la bienvenida, que también puede ser su otra familia. Y bueno, de lo que se trata esto, como ya lo hemos visto cada mes, pues son reuniones en donde nos juntamos jóvenes estudiantes o recién egresados, donde oímos una palabra que con cada mes nos trae un invitado. En este caso es el doctor José Luis. Y bueno, para recordarles también que se va a grabar la transmisión. Si tienen a un conocido que se la quieran compartir y que en ese momento no se pudo conectar, pues se la hacen llegar. Pero antes de comenzar, necesitamos orar. Y bueno, le voy a pedir a Angélica Cordero si me podría ayudar a hacer una pequeña oración para comenzar la reunión. Claro que sí. Buenas ¿Sí? noches. Aquí, gracias. Bien. Señor, te damos muchas gracias por este día más de vida que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, unánimes, queriendo aprender, Señor, y para poder así servirte a ti. Te agradecemos la vida del doctor José Luis. Te agradecemos, Señor, todo tu trabajo sobre su vida, toda la experiencia que tú le has dado. Te agradecemos, Señor, los medios también para que nosotros nos podamos reunir y poder aprender de él y de su experiencia. Te pido que bendigas esta reunión para que todos podamos aprender, para que todos tengamos un corazón abierto, nuestros oídos espirituales y ojos espirituales abiertos, Señor, y podamos entender tu palabra, Señor, tu palabra compartida por el doctor José Luis, Señor, su experiencia. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, doctor José Luis, pues es bienvenido a esta reunión. Si gusta tomar la palabra para poder empezar lo que tiene preparado para nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, gracias Damaris. Y bueno, bienvenidos a todos. Es una bendición nuevamente estar reunidos, poderlos ver nuevamente. Ya me estoy haciendo cliente frecuente de Summit Junior. El mes pasado, bueno, tuve oportunidad también de participar, que fue una sesión muy hermosa, muy edificante, la que nos dio el doctor Willy sobre el trabajo que están haciendo en la Sierra Tarahumara. Y bien, pues comienzo por presentarme. Ya Damaris lo había mencionado. Mi nombre es José Luis Guerrero Salazar. Soy médico familiar, hice la especialidad en medicina familiar y me desarrollé durante muchos años en el área institucional, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, aunque no tanto en medicina familiar. Mi desarrollo fue más bien en el área de urgencias y posteriormente en el área médico-directiva también. Y desde hace algunos años, digamos desde el año 2002, Dios me dio la oportunidad de comenzar a colaborar con un ministerio internacional del cual quiero hablarles en esta noche, que es la Sociedad Médica, la Sociedad Lucas Internacional. La Sociedad Lucas Internacional es un ministerio cuya sede está en los Estados Unidos y que creo yo, y no es porque pertenezca a él, sino porque estoy convencido de esto, de lo que he podido ver a lo largo de estos años. Es un ministerio con características únicas, es una organización con características únicas, con un enfoque totalmente cristocéntrico, pero aplicado totalmente al área de la salud. Aunque la organización nace en los Estados Unidos, tiene un espíritu verdaderamente intercultural, verdaderamente
compartido con culturas que no tienen prácticamente nada que ver con la cultura norteamericana, y eso lo hace tener valores y tener características muy, muy, muy especiales. El título de la plática, de la charla de esta noche, tiene mucho que ver con lo que hace la Sociedad Lucas Internacional, y que es básicamente hacer misión integral a través de las misiones médicas. Una de las cosas por las que siempre estamos orando y de las cosas que siempre estamos buscando es el que haya más médicos que tengan médicos y otros profesionistas del área de la salud, no exclusivamente médicos, que tengan este mismo llamado y este mismo sentir que hemos tenido algunos de nosotros, que nos hemos desarrollado dentro de este ministerio, y que sea un llamado que se extienda lo más posible dentro de los profesionistas o entre los profesionistas de la salud. Aunque la Sociedad Médica Cristiana ha estado muy vinculada con la Sociedad Lucas a nivel internacional, sin embargo, son dos entidades diferentes. En mi caso, también colaboro con la Sociedad Médica Cristiana Mexicana, con la SOMEC. Soy vicepresidente actualmente de la directiva nacional de la SOMEC, pero son dos ministerios hermanos, digamos, parecidos en muchos sentidos, pero organizacionalmente diferentes uno del otro. Voy a usar unas diapositivas, voy a usar una presentación en PowerPoint. Les pido por favor que si alguno de ustedes tiene dudas, tiene preguntas sobre lo que yo vaya exponiendo, hagan por ahí sus anotaciones. Entiendo que al final de la exposición vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar con la exposición. Bien, creo que todos están viendo en sus pantallas ahora la primera diapositiva. Entonces, el nombre oficial del ministerio que yo quiero compartir con ustedes y del cual quiero compartirles la experiencia vivida con él es The Lux Society, la Sociedad Lucas. Es obvio que el nombre fue tomado por Lucas, el médico amado del que habla Pablo, ¿verdad? Este autor del Evangelio según San Lucas y del libro de los Hechos también. Es una organización, se los comento rápidamente porque no puse ninguna diapositiva de historia, ya que a veces termina siendo un poquito aburrido para quienes no están vinculados, pero les comento nada más rápidamente que el ministerio nació hace poco más de 50 años, tal vez 55, 57 años, en Mississippi, en un lugar que se llama Vicksburg. Quien lo fundó fue un doctor que partió con el Señor hace poco menos de 2 años, el doctor Peter Bollens. Peter Bollens era un médico pediatra que estuvo trabajando algunos años como médico misionero en Corea, y cuando él regresa de su periodo como médico misionero en Corea, llega con la idea de desarrollar un ministerio entre la gente más necesitada en esta área. A veces nos olvidamos muchos de que en Estados Unidos existe pobreza, y existe una pobreza también lacerante, fuerte en algunas áreas. El delta del Mississippi es una de esas áreas de pobreza. Ahí se fue entonces Peter Bollens a desarrollar este ministerio. Ahí es donde nace la Sociedad Lucas, y él nos platicaba que desde que estuvo en Corea como médico misionero, él tuvo esta sensación, esta impresión de que por qué Estados Unidos y algunos países europeos seguían mandando médicos misioneros a países en vías de desarrollo,
cuando en esos países, como era el caso de Corea en su momento, tenía profesionistas de la salud capacitados y que además eran cristianos también, que tenían un deseo por servir a su propia gente, que conocían su cultura, que conocían su idioma, que conocían muy de cerca la problemática de su propio país, de su propia región, y que en cambio el médico misionero transcultural tenía que llegar e invertir a veces muchos años en aprender el idioma, en conocer la cultura, en hacerse parte de la cultura, en ser aceptado. Y entonces él dijo, bueno, ¿por qué no empezamos de alguna manera a apoyar a misioneros locales, a profesionistas de la salud, pensando en el área de la salud siendo el médico, profesionistas del área de la salud que estando en su propio país, que estando en sus propios estados, en sus regiones, muchos de ellos indígenas, pudieran hacer un trabajo médico misionero de proclamación del evangelio y de ayuda al necesitado de una manera mucho más efectiva al que lo puede hacer un médico americano o un médico europeo trabajando en otro país. De ahí nace la Sociedad Lucas. El primer ministerio que Peter Bollens inicia fuera de los Estados Unidos es en Filipinas, un ministerio que actualmente ya no existe, trabajó algunos años, después por diferentes motivos se cerró. El segundo fue en Latinoamérica, en Honduras, en un lugar que se llama Catacamas, departamento de Olancho, ministerio que existe todavía. Lo dirige el doctor Néstor Salavarría. Siempre le decimos que él es el abuelo de la Lucas. No es que esté tan grande, sino, bueno, es el ministerio más antiguo. Bien, esto a manera de un antecedente histórico solamente de cómo surge la Sociedad Lucas. ¿Quiénes somos? Bueno, la Sociedad Lucas es una organización cristiana de profesionales de la salud dedicada a las misiones médicas locales. Resalto dos cosas. Es una organización cristiana. Nuestro principal objetivo es la proclamación del Evangelio de Jesucristo y lo hacemos utilizando las herramientas principales que Dios nos ha dado o la capacitación que Dios nos ha permitido tener en el área de la salud, pero somos una organización cristiana eminentemente. La segunda cosa que resalto es que es profesionales de la salud, no necesariamente médicos, hay odontólogos, hay nutriólogos. Aquí mismo en Jalapa el ministerio es dirigido por una licenciada en nutrición. Hay otros ministerios que son dirigidos por enfermeras también. Y incluso hay un par de ministerios en el mundo que es dirigido por pastores que han tenido una formación también en el área de la salud. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, apoyamos a profesionistas de la salud nativos, resaltando esto de nativos, es decir, que estén en su propia tierra, en su propio país, que tienen una visión para transformar a sus propios pueblos con los valores del reino de Dios. Buscamos que estos profesionistas a quienes acompañamos tengan una visión, que Dios haya puesto una visión en sus corazones para transformar a su propia gente, a sus propias comunidades, de acuerdo con los valores del reino. Nuestro enfoque principal es salud comunitaria, ya que hablar del área de la salud es hablar de un mundo completo. Nuestro enfoque principal es salud comunitaria, enseñando a la gente, a las comunidades, a las personas a prevenir enfermedades y a cuidar de sí mismos, de sus familias y de su mismo entorno. Estamos convencidos, porque esto lo hemos podido ver a lo largo de todas estas décadas de trabajo en diferentes lugares del mundo, que la mejor medicina que podemos hacer es la medicina preventiva, es la educación, es el enseñar a la gente, es el enseñar a las comunidades a cómo tener hábitos de vida saludables. No es que no hagamos medicina asistencial, ahorita vamos a ver que lo
que lo hacemos también, pero nuestro enfoque es salud comunitaria. Proveemos, como les decía, también de atención médica asistencial, digamos, en el primer nivel de atención. La visión o el llamado de la Sociedad Lucas no es construir ni apoyar grandes centros hospitalarios o lugares con complejidad tecnológica, pero sí proveemos de atención médica básica, de atención médica del primer nivel. Cuando esto es apropiado y dependiendo de los lugares donde se desarrolla el ministerio, también apoyamos iniciativas de desarrollo económico para ayudar a las comunidades. En algunos lugares, como en Nicaragua y como en Guatemala, para hablar de la región con la cual yo estoy más familiarizado, los ministerios Lucas apoyan cooperativas, inclusive cooperativas de mujeres indígenas, esto es en Guatemala, de una etnia que se llama Cachiquel, que son mayas, y tienen un trabajo muy exitoso en el desarrollo de cooperativas para la fabricación de artesanías que posteriormente les ayudan a las mismas comunidades a salir adelante. En algún otro lugar como en Nicaragua también han apoyado proyectos productivos que son iniciados por la misma comunidad. Aunque nuestro enfoque no es el desarrollo comunitario económico, pero apoyamos también esas iniciativas. Como les decía, el nuestro es un ministerio cristocéntrico de evangelismo y de discipulado. Somos una organización interdenominacional entre los que participan en la Sociedad Lucas. Habemos algunos como yo, presbiterianos, reformados, hay pentecostales, hay nazarenos, hay bautistas. Lo único que buscamos es que sean denominaciones o iglesias sanas, que tengan una doctrina bíblica, una doctrina basada en la Escritura, que tengan a Jesucristo como el centro de la proclamación, pero cabe cualquier denominación. Y de hecho, habemos de muchas denominaciones dentro de la Sociedad Lucas. Buscamos también que los ministerios hagan evangelismo y hagan discipulado, no solamente proclamar el evangelio, sino que haya un seguimiento y que esto se dé vinculado con alguna iglesia. La Sociedad Lucas no es una iglesia, por supuesto. No trabajamos tampoco, es bueno mencionarlo en este punto, no trabajamos a través de las iglesias, trabajamos junto a las iglesias. Es decir, la Sociedad Lucas nunca se va a asociar con, no sé, una iglesia bautista o una iglesia presbiteriana o una iglesia X para trabajar a través de ella. Más bien trabajamos al lado de la iglesia. Si buscamos que quienes están desarrollando un ministerio Lucas sean parte de una iglesia, sean parte de una denominación, que estén en buenas relaciones con su iglesia, eso es importante para nosotros, pero no trabajamos a través de las iglesias. Lo que buscamos, y en eso nos encontramos con la misión de la iglesia, es buscamos reconciliar al hombre con Dios, pero al hombre con el hombre también, a través del evangelio. Y eso es parte de la filosofía de la Lucas. Hablando precisamente de esa filosofía que mueve a la Sociedad Lucas, bueno, hay algunos puntos que yo quisiera destacar. En primer lugar, buscamos desarrollar ministerios nativos. Nunca van a encontrar dentro de la Sociedad Lucas a un mexicano que esté dirigiendo un ministerio en Uganda, o a un americano que esté dirigiendo un ministerio en Haití,
son ministerios nativos, y cuando digo nativos me refiero al país, ¿verdad? No precisamente a que pertenezcan a alguna etnia o que sean necesariamente de esa región, pero sí ministerios desarrollados. Si es un ministerio en Honduras, tendrán que ser hondureños quienes lo desarrollen. En segundo lugar, son ministerios dirigidos localmente. La Sociedad Lucas no tiene ministerios como tal, aunque es una forma de hablar cuando decimos los ministerios que tenemos en África o los ministerios que tenemos en Asia. Realmente la Sociedad Lucas no posee ni dirige tampoco ningún ministerio. Acompañamos únicamente a los visionarios, los ayudamos, los impulsamos, los apoyamos, los animamos, los empoderamos para que dirijan esos ministerios, pero cada ministerio es dirigido localmente. Dios me permitió en el año 99 comenzar un ministerio aquí en México, aquí en Jalapa, que inicialmente se llamó Proyecto Semáforo. Nació como parte de la iglesia presbiteriana, aunque muy pronto nos dimos cuenta que teníamos que trabajar como una organización independiente de la iglesia. Nace así Vida en Abundancia de México, que es una asociación civil, y en el año 2002, cuando todavía no nos constituíamos como asociación civil, estábamos todavía en ese proceso, entramos en contacto con la Sociedad Lucas. La Sociedad Lucas se enamoró también del proyecto que estábamos desarrollando aquí en Jalapa y nos comenzaron a acompañar a partir del 2002, o sea, hace 18 años. Sin embargo, les puedo decir que nunca en los 18 años que yo estuve como director del ministerio, yo nunca recibí una instrucción de nuestros hermanos de Estados Unidos, de nuestros hermanos de la Lucas, en el sentido de qué hacer o qué no hacer. Menciono esto porque creo que es una de las particularidades de la Lucas. He tenido oportunidad de conocer otros ministerios internacionales que son muy buenos, que apoyan mucho, pero que finalmente terminan dirigiendo a distancia los ministerios. Bueno, entonces, otra característica de la Sociedad Lucas es que los ministerios son dirigidos localmente. Cada ministerio tiene que desarrollar una ONG, ya sea asociación civil o de algún otro tipo, desarrollar su propia junta directiva, y es esa junta directiva o asamblea general la que tiene la responsabilidad de dirigir cada ministerio. Creemos en el empoderamiento escalonado. Creemos que el llamado de la Sociedad Lucas Internacional es empoderar a visionarios del área de la salud, cristianos evangélicos, empoderarlos a ellos para que ellos a su vez empoderen a un equipo de trabajo local, y que la visión de ese equipo de trabajo local sea empoderar a las comunidades. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también, pero es parte de nuestra filosofía. Creemos en ministerios autosostenibles, no en la dependencia financiera del exterior, sino en que cada ministerio trabaje para su autosostenibilidad, que a lo largo de algún número de años, claro que esto no se da en 1 o en 2 años, pero que a lo largo de algunos años el ministerio vaya generando recursos locales, recursos propios, ya sea a través de donativos o a través de proyectos productivos propios que lleguen a tener una autosostenibilidad, y a donde la Sociedad Lucas después de algunos años es solamente un acompañante, es solamente un hermano en Cristo, es solamente alguien que apoya en oración, que apoya de manera muy puntual a lo mejor algunos proyectos, pero a donde el ministerio ya no depende de la Sociedad Lucas. Creemos también en el promover procesos de cambio a largo plazo. Los ministerios apoyados por la Sociedad Lucas Internacional no son ministerios que tengan un proyecto a 3 años o a 5 años, sino que son proyectos a largo plazo
que inicien procesos de cambio. Iniciar procesos de cambio en las comunidades es algo que lleva a veces décadas y que por lo tanto requiere de un compromiso de vida de quien va a estar al frente de esos procesos. Y finalmente, nuestra base teológica, por decirlo de esa manera, y que es parte de nuestra filosofía también, es la misión integral. Yo no sé si ustedes hayan escuchado ya este término. Yo recuerdo que estuve en el 2004 en una conferencia que hubo en Querétaro, que fue organizada por una organización que se llama Red Miqueas, MaicaNet, que es una organización cristiana. Y fue la primera vez que yo escuché ahí el término de misión integral, y le comentaba yo a un hermano con el que asistimos a ese congreso, le decía, mira, yo le doy gloria a Dios porque yo había pensado tanto tiempo en este concepto dentro de la iglesia, y ahora resulta que es algo que incluso tiene un nombre y que hay todo un sustento bíblico alrededor de la misión integral. Yo los animo a quienes no hayan escuchado mucho de misión integral que lean a René Padilla. René Padilla tiene muy buenos libros, y sobre todo a nivel de Latinoamérica es quien ha desarrollado más este concepto de misión integral. Y déjenme entonces hablarles un poquito de qué es la misión integral. Básicamente, nosotros creemos que el Señor Jesucristo, cuando desarrolla su ministerio entre nosotros en esta tierra, viene a proclamar el reino de Dios, pero no solamente proclama el reino de Dios, sino que da señales de lo que es ese reino de Dios. Ese reino que ya está aquí porque el Señor Jesucristo lo inauguró, pero que todavía no está en toda su plenitud. Ese reino que ya lo vivimos nosotros en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, idealmente, pero que aún cuando no está plenamente establecido, porque eso va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente, hay señales de ese reino. Cada vez que vemos expresiones de amor, de misericordia, de solidaridad, de acompañamiento, estamos viendo expresiones, estamos viendo señales del reino de Dios. Entonces, entendemos que el Señor Jesucristo sí vino a proclamar el reino de Dios, pero que dio señales, dio muestras de qué es ese reino de Dios. Y a eso es a lo que le llamamos básicamente misión integral. Creemos que la iglesia como cuerpo de Jesucristo es mucho más que una entidad, es mucho más que una organización, es mucho más que una denominación. El cuerpo de Cristo es todo ese conjunto de creyentes en Jesucristo, de hombres, de mujeres nacidos de nuevo, que hemos sido llamados para tener un nuevo nacimiento y una vida nueva. Y que esa iglesia, ese cuerpo de Cristo, trasciende los templos, trasciende las denominaciones. En ese sentido, creemos que la sociedad Lucas, igual que cada individuo que ha sido rescatado por Jesucristo, somos parte de la iglesia de Él. Y que esa iglesia tiene una misión que no puede ser otra misión más que la misma misión de Dios. Rescatar al hombre, redimir al hombre, reconciliar, como decíamos hace un momento, al hombre con Dios, pero también al hombre con el hombre. Y esa misión que tiene la iglesia de Jesucristo la tenemos que asumir en ambas dimensiones, en una dimensión individual y en una dimensión colectiva. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la misma misión, que es la misma misión de Dios, la missio Dei, dirían los libros de teología, pero que es también la misma misión del Señor Jesucristo. Misión que el Señor Jesús
define de una manera muy específica en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando en ese pasaje que seguramente ustedes conocen, se le da el rollo de Isaías, el libro de Isaías, para leer en una sinagoga en su ciudad, no natal, pero en su ciudad donde él vivió, en Nazaret, y él comienza a leer Isaías 65, y cuando termina de leerlo, dice, les digo que esta profecía, que este escrito se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo ahí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto he sido enviado, y comienza a decir una serie de partes de su misión, y entre ellas dice a darle vista a los ciegos, a anunciar libertad a los cautivos, a proclamar el año bueno y agradable del Señor. Bien, esa misión de Jesús creemos que sigue siendo la misma misión nuestra en un sentido individual, pero también en un sentido comunitario. Como iglesia sí, porque la iglesia finalmente es una comunidad de fe, pero más allá de la iglesia, también a nivel de nuestras comunidades, de las comunidades en las cuales vivimos. Quienes están en el área rural, a lo mejor entienden más el concepto de comunidad. En las ciudades ese concepto tristemente se pierde, pero seguimos siendo parte de una comunidad siempre. Y desde luego, la misión está íntimamente relacionada con lo que es el reino, con el concepto del reino de Dios. Un reino que se ha conceptualizado así cuando hablamos de misión integral. Un reino que tiene que ser proclamado. Nosotros somos llamados como iglesia, como individuos, como ministerios, como organizaciones cristianas a anunciar el reino de Dios. ¿Y qué es anunciar el reino de Dios? Hacer lo mismo que hacía Juan el Bautista y que hacía el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios ya está aquí. Creo que es algo que la iglesia, institucionalmente hablando, ha entendido muy bien, y muchas veces la iglesia, pero no solamente la iglesia, nosotros también como individuos, nos hemos quedado solamente en el anuncio del reino de Dios, en la proclamación del evangelio, pero nos hemos olvidado de la otra parte, que es dar señales del reino de Dios, y es lo que algunos conceptualizan como acción social de la iglesia. En este rubro, en esta parte de la acción social de la iglesia, yo como reformado y como cristiano evangélico, a veces tengo que reconocer, no sin cierto dejo de dolor, que la Iglesia Católica Romana, a la cual de repente señalamos con índice de fuego en muchas cosas, nos lleva kilómetros, años luz de ventaja en lo que es la acción social, en lo que es el entender que el llamado de la iglesia no está solamente dentro de las cuatro paredes del templo, sino que nosotros somos llamados también a ir al hambriento, a ir al sediento, a ir al necesitado, que la principal alianza de la iglesia debería de ser con el pobre, debería de ser con el desposeído, debería de ser con el migrante, debería de ser con el que vive en pobreza extrema, con el abusado, con el que ha sido violado, con el que ha sido víctima del delito, que dar señales del reino tiene que ver incluso con hacer política también, con hacer incidencia política. Y entonces creemos que todo esto que está en un círculo rojo, encerrado en este círculo rojo, tanto proclamación del reino como señales del reino, es lo que constituye la misión integral. Y bueno, vamos a ponerlo ya aquí en este esquema de la teoría de conjuntos, el que esta área, yo no sé si el señalador se vea, probablemente no lo estén viendo ustedes, pero bueno,
en esta área en la cual se encuentran la proclamación y las señales del reino, es ahí donde nos desarrollamos en el Ministerio Lucas, haciendo ambas cosas al mismo tiempo, no separadas. Creemos que no se puede especializar, porque eso es otra cosa que muchas veces la iglesia ha hecho, ¿verdad? Hay un ministerio que ese es para la acción social, ¿verdad? Son los que visitan los hospitales o son los que visitan un orfanatorio, los que hacen determinado tipo de acciones de este tipo, pero son ellos. Y hay otros que hacemos evangelismo, hay otros que predicamos, hay otros que enseñamos, hay otros que hacemos campañas evangelísticas. Creemos que Jesús no lo hizo de esa manera, lo hizo de una manera integral. Mientras anunciaba el reino de Dios, alimentó a aquellos 5,000. Mientras anunciaba el reino de Dios, hizo andar al paralítico. Mientras anunciaba el reino de Dios, se preocupaba por la mujer que tenía una hemorragia uterina de años de evolución y la sanó también. Es decir, ambas cosas al mismo tiempo, porque al fin y al cabo, las necesidades humanas son integrales. Los seres humanos somos integrales. Los seres humanos somos cuerpo y espíritu, o algunos, de acuerdo con la corriente en la que estemos, alma, cuerpo y espíritu. Pero ya sea que seamos esas dos partes o esas tres partes, la verdad es que somos uno solo. Ninguno de nosotros podría en este momento separar su espíritu o su alma de su cuerpo, ¿verdad? Somos seres integrales. Así nos hizo Dios. Y las necesidades humanas, las necesidades individuales, sociales, comunitarias, son integrales. Una comunidad a la cual nosotros llegamos con el evangelio tiene necesidad de agua potable, tiene necesidad de drenaje, tiene necesidad de atención médica, tiene necesidad de defensa de sus derechos humanos, al mismo tiempo que tiene necesidad del evangelio de Jesucristo, de una manera integral. Bien, volviendo nuevamente con la sociedad Lucas, bueno, hay solamente algunas fotografías para ilustrar algunos de los ministerios. La fotografía de hasta arriba es el ministerio en Ghana. Ellos, entre otras cosas, tienen por ahí implementado un quirófano. El de en medio es un ministerio que está en Senegal. El de abajo es el de aquí de Jalapa hace muchos años. Esa fotografía está bien desactualizada. Pero bueno, es de aquí de Jalapa. En Senegal, hablando de la fotografía de arriba, el médico que inició el ministerio Lucas ahí es un médico de una tribu que se llaman los Fulani. Los Fulani son de las tribus más cerradas que hay. Son del Islam, obviamente, y nuestro hermano ha logrado llegar a ellos con la atención médica, pero finalmente con el evangelio de Jesucristo también, siendo él parte de esa misma etnia. La foto de abajo me parece que es de Odisha, en India. Hay otra por ahí de Camerún, el doctor Paul Aten, de Camerún. Abajo hay una de Indonesia, el doctor Julius Surjadi. Es un médico oftalmólogo, pero que se ha enfocado en la parte comunitaria, yendo a comunidades verdaderamente alejadas. Ahí en la de en medio es de una etnia en Papúa, a donde ellos practican todavía el canibalismo. El doctor Reed Bogo, que es el director ejecutivo de la Lucas, me platicaba en alguna ocasión que estando con Julius ahí en alguna de estas comunidades en Papua, dice que platicando a través de un traductor con alguno de los nativos, le preguntaba si todavía existía el canibalismo en ese lugar, porque es un lugar conocido por prácticas de canibalismo. Y dice que le dijo, sí, todavía existe en algunas comunidades. Le dijo, ¿y cuándo cree usted que haya sido la última vez que alguien haya hecho alguna práctica de este tipo?
y que le dijo, pues probablemente esta semana, probablemente en esta misma semana. Dice, ya cuando me dijo eso, ya no quise seguir preguntando sobre el canibalismo. Pero bueno, esos son los lugares a donde están llegando algunos de nuestros hermanos de la Sociedad Lucas. En Uganda, la enfermera Rebeca Waswa es quien dirige el ministerio en ese lugar. En Colombia, el doctor Jaime Pineda, el que ven ustedes ahí de barbita, un ex guerrillero de las FARC en los años 80, después convertido a Jesucristo y después estudió medicina. En Guatemala, San Pedro, está el doctor Israel Hernández, Perú, Trujillo, en Perú, Moyobamba, son algunos de los lugares a donde está. Les voy a presentar, esas son unas capturas de pantalla de la página de internet, de los lugares a donde hay ministerios de la Lucas. En África, en Benín, Camerún, Chad, en la República Democrática de Congo, en el norte de Egipto. Si ven ustedes ahí hay unas letras chiquitas que dicen que la página no se puede mostrar por cuestiones de seguridad. Egipto es un lugar donde hay persecución hacia los cristianos, así como en otros países a donde está presente la Lucas también. Entonces, de repente ni se pone la foto de quien está ahí en la página web, ni se menciona exactamente del lugar donde está. Pero bueno, en Egipto hay un ministerio, en Ghana, en Kenia, en Liberia, en Mali hay 3 ministerios en 3 lugares diferentes, en Níger, Senegal, Uganda, en lo que es la región de África, en Corea, en China, en el norte de China, igual con una tremenda persecución en ese lugar. Solamente les menciono que quien dirige el ministerio ahí es un médico traumatólogo, un cirujano ortopedista, que en un accidente deportivo se fracturó las vértebras cervicales y quedó cuadripléjico. El hermano, de hecho, está en silla de ruedas, obviamente. Ahora ha desarrollado un ministerio dirigido a personas con discapacidades y él se convirtió a Cristo durante el tiempo que estuvo en el hospital después de su accidente, porque alguien le regaló un libro que yo no sé si ustedes han escuchado, y también si nunca han escuchado de Joni. Joni es una hermana norteamericana que es cuadripléjica también. Da su testimonio en un libro muy, muy, muy hermoso. Y bueno, a través de la lectura de este libro es que el hermano se convierte a Jesucristo. Entonces, en el norte de China, en India, Odisha, en ese estado, en Indonesia hay 2 ministerios, en Laos, Myanmar, que es lo que antes se llamaba Birmania, Nepal, Filipinas y Sri Lanka en Asia. En Europa del Este es una región pequeña, solamente hay 4 ministerios, uno en Kirguistán, que dirige también una enfermera, Mahabat, y 3 en Ucrania. En Lugansk es un área de guerra, es un área de la que ahora ha estado en conflicto con Rusia últimamente. Sin embargo, ahí ha florecido ese ministerio, en Rivne, Ucrania, y en Transcarpatia. En Rivne es un ministerio que se dedica principalmente, su enfoque es a la rehabilitación de adictos. En Latinoamérica, aquí en la página web todavía está dividido en 2 subregiones, porque así estaba hasta hace algunos años. Actualmente ya es una sola región. Está presente en República Dominicana, un lugar que se llama Los Ángeles, cerquita de Santo Domingo. Rafey, que está en otra ciudad que se llama Santiago de los Caballeros. En El Salvador, en Guatemala hay 2 ministerios, en Patzún y en San Juan. En Haití, en un lugar que se llama Cayacmel. En Honduras hay 2 ministerios también, en Gracias y en Olancho. Aquí en México, solamente en esta ciudad, en Jalapa, perdón. Y en Nicaragua, en Jinotepe. En Sudamérica, en Chilimarca, es la ciudad de Cochabamba, en Bolivia.
en San Pedro, Colombia, Quinindé, Ecuador, y Moyobamba en Perú. Había otro ministerio en Trujillo, pero ya se ha independizado, digamos, de la Lucas. Esos son los lugares a donde existen ministerios de la Lucas. Otra característica que a mí siempre me ha gustado de la Lucas es que, miren, a través de estos ministerios que les acabo de mencionar ahorita, seguramente que los ministerios apoyados por la Lucas están atendiendo a miles y miles de personas. Las estadísticas, ya cuando sacamos la estadística de los informes de todo un año, son cientos de miles de consultas, de atenciones médicas, odontológicas, de algunas especialidades, cirugías, atención de partos, aplicación de vacunas, educación para la salud, educación sexual, desarrollo comunitario, microproyectos económicos, proyectos de agua, perforación de pozos, introducción de agua potable en algunas comunidades rurales. Y miren, este es el equipito esa es toda la oficina de la Lucas. La oficina central está en una ciudad que se llama Sioux Falls, en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Y bueno, como no puedo señalar aquí, se los menciono de izquierda a derecha, el doctor Reed Bogo, el más bajito, él es el director ejecutivo de la Sociedad Lucas. En la parte de atrás, el doctor Greg Kuiper, que es el coordinador de ministerios internacionales, Nathan Stopp, el de barbita, que ve, digamos, más la parte espiritual, de discipulado, de evangelismo y de organización también. Adelante las dos hermanas, la primera es Deb. Deb es asistente administrativa, Christine Brin es la contadora y Daniel Brin, que es su esposo, el que está junto, es un periodista y ese se dedica a las cuestiones de comunicación y difusión y todo eso. Pero son 6 personas y ese es todo el staff de la Lucas. Y digamos que ya después en campo habemos cuatro coordinadores regionales. Otra vez de izquierda a derecha, el doctor John Boateng, él es de Ghana y es el coordinador regional para África, un servidor para América Latina, el doctor Paolo Rossi para Europa del Este y Julius Urjadi para la región de Asia. Entonces, si contamos a los 4 coordinadores, somos 10 personas únicamente quienes formamos, digamos, la parte administrativa, directiva de la Sociedad Lucas. Y eso es algo muy bueno porque todo el esfuerzo, lo que se recauda, lo que se recibe de donativos, va directamente a los ministerios en su gran mayoría. Bien, algo que a mí me interesa mucho compartir con ustedes. ¿Cuál es el perfil deseado de un candidato para ser apoyado por la Sociedad Lucas? Bueno, como ya mencioné, un profesional de salud. Cuando digo profesional, no estoy excluyendo a los técnicos. Los técnicos también son profesionales. Hay auxiliares de enfermería o otras áreas técnicas, pero que estén vinculados con el área de la salud, ya que el llamado de la Lucas es en el área de salud. Entonces, profesional de salud con inclinación a la salud pública. Entre algunos directores de la Lucas hay oftalmólogos, hay cirujanos gastroenterólogos, hay pediatras, hay traumatólogos, no necesariamente especialistas en salud comunitaria, pero que sí tengan una inclinación a la salud pública, ¿verdad? No alguien que su visión es estar desarrollando trabajo de hospital, porque si no se va a sentir frustrado al no poder hacerlo, y que esté vinculado a su región de alguna manera. Desde luego que sea creyente en Jesucristo,
con un testimonio de su fe bíblica y de obediencia a Dios, no solamente a alguien que pertenece a una iglesia, sino que ha dado testimonio con su vida de una entrega al Señor Jesucristo. Que tenga un sentido de llamamiento de parte de Dios. Yo sé que este concepto de llamado, de llamamiento, puede llegar a ser tan subjetivo o puede llegar a ser tan etéreo que de repente alguien dice, es que yo no sé cuál es mi llamado, o yo no tengo ningún llamado. Bueno, si eres creyente en Jesucristo, tienes un llamamiento de parte de Dios, pero a veces no tenemos ese sentido o esa conciencia de llamamiento. Entonces, que sea alguien que tenga un sentido de llamamiento de Dios y un apasionado deseo de trabajar por los empobrecidos, ya sea de los suburbios rurales, urbanos marginales, en su país natal. Por ejemplo, en nuestro caso, aquí en Jalapa, nosotros no estamos en el área rural, estamos en el área urbana, pero es un área urbano marginada. Claro, hace 20 años que comenzamos a ir ahí, en el 99, era muy diferente a como está ahora. Por ahí creo que vi conectada a la doctora Diana Bautista y a la doctora Eva Domínguez. Ellas dos son médicas que conocen bien el área. Hace algunos años era muy diferente. Pero bien, ese es otro requisito. Que tengan un sentido de clara visión de Dios, de lo que es posible lograr en desarrollo de salud comunitaria, en cambio de actitudes y estilos de vida. Y esto es en general en el reino de Dios. Creo que Dios no llama a soñadores, ¿verdad? Hay una tremenda diferencia entre ser un visionario y ser un soñador. Y buscamos que es alguien que tenga una visión clara de a qué lo está llamando Dios, de qué puede hacer, de qué quiere, qué quiere el Señor que haga, sin grandes sueños así, de que vamos a construir aquí un hospital de 20 pisos, en el cual no se le va a cobrar nada a la gente y todo va a ser gratuito y demás, porque bueno, generalmente estos son sueños que no prosperan y que Dios generalmente no nos lleva por caminos que no son realistas. ¿Qué más? Comprobado compromiso de entrega a una específica área geodemográfica o un campo de misión. No es alguien que está pensando, pues, me voy a ir un día a lo mejor a la Sierra de Chihuahua para comenzar a trabajar ahí con los tarahumaras, sino alguien que ya está yendo con los tarahumaras, alguien que ya se está involucrando en el trabajo, que verdaderamente hay una muestra de un compromiso hacia determinada región, o si lo quieren poner así, hacia determinada colonia de la ciudad. ¿Qué más? Bueno, que tenga capacidades y destrezas básicas relevantes a la clase de necesidad a satisfacer o programa a cumplir, que tenga la capacitación, si es en el área médica, bueno, que ya sea un médico titulado o un odontólogo titulado o un psicólogo que ya terminó, que sea alguien que ya tenga una formación y que tenga destrezas también relevantes como la facilidad para comunicarse con la gente, la facilidad a lo mejor para proveer de educación y de orientación a las personas, en fin, que tenga iniciativa, motivación, carisma de liderazgo servicial. Algo que la Sociedad Lucas no hace es ser jefes de quienes desarrollan un ministerio, y por lo tanto, cuando no hay un jefe que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, pues tú necesitas tener iniciativa, motivación y un liderazgo servicial. Con habilidades y motivaciones para formar y trabajar en equipo. Es indispensable el trabajo de equipo. Lo que les decía al principio, que sea miembro responsable en una congregación local, pero al mismo tiempo con un corazón de unidad y convocatoria abierta. Yo les puedo compartir que en el caso de Vida en Abundancia de México, aquí en Jalapa, hemos tenido la experiencia de que, a pesar de que yo soy miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México,
En el ministerio, el equipo completo ha variado, pero siempre hemos sido alrededor de 15 personas, más o menos. Y entre ellas siempre ha habido pentecostales, ha habido de iglesias independientes, ha habido bautistas, ha habido personas hermanos de diferentes denominaciones que hemos podido trabajar sin ningún problema en conjunto, sabiendo que estamos sirviendo al mismo Señor. Y tenemos estudios bíblicos y hay devocionales y todo lo demás, pero siempre tratamos de respetar las diferencias doctrinales que pudiéramos tener. Con disposición para continuar aprendiendo y superándose, dispuesto a someterse sin incomodidades a prácticos y universalmente aceptados sistemas de rendir cuentas. Otro problema con el que lidiamos los cristianos es que a veces, como somos bien espirituales y de repente sentimos que estamos tan cerca de Dios que nadie nos puede pedir cuentas, porque pedirnos cuentas es dudar de nuestra honestidad y de nuestra integridad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué quieres que te traiga una factura? ¿A poco desconfías de que haya yo comprado eso que dije que compré? Bueno, una de las características que tiene que tener alguien que trabaja en un ministerio es estar dispuesto a rendir cuentas, ¿verdad? A decir, bueno, me diste 1,000 pesos y mira, los 1,000 pesos se gastaron en esto y aquí están los comprobantes y sobraron 2 pesos con 45 centavos que aquí están. Esa rendición de cuentas es indispensable en los ministerios que manejan necesariamente recursos económicos. Perfil deseado de un ministerio. Ya estoy terminando. Bueno, lo que ya he mencionado, que sea autóctono. Las iniciativas e intervenciones del ministerio deben de ser cultural, social y económicamente validados y aceptados localmente. No podemos iniciar un ministerio, por ejemplo, con una etnia tzotzil, si vamos a tener prácticas que a lo mejor sean inaceptables para los tzotziles, por decir algo. Entonces, tiene que ser cultural y socialmente aceptado localmente, que sea autónomo, esto es que haya un clima de confianza y real delegación de autoridad y responsabilidad. La línea de autoridad y delegación irá de la Lucas Internacional hacia el liderazgo de la organización, del cual a su vez irá a las comunidades organizadas a las cuales se sirve, y que sea autosostenido. No voy a leerlo todo porque ya mencioné lo que significa ser autosostenido. Algunas estrategias que han resultado clave en el desarrollo de los ministerios Lucas. Bueno, buscamos desalentar toda forma de paternalismo y generación de dependencia que llega a constituirse en un verdadero obstáculo para el desarrollo de los ministerios, cuando estamos esperando que solamente nos den recursos y se genera una dependencia. Y lo peor es que eso a veces se transmite a las comunidades también, a las cuales se les hace a veces dependientes. La otra estrategia que ha resultado clave es la participación comunitaria organizada, que las comunidades participen en el propio desarrollo de los ministerios, promover la autogestión tanto del ministerio local como de las comunidades, tener un registro y documentación, algo que le llamamos sistematización del proceso que hacemos. Otra vez los cristianos batallamos también con eso mucho, no como eso de escribir y hacer reportes y llevar registros, a veces tampoco nos suena muy espiritual. De repente hacemos cosas que verdaderamente son valiosas, que verdaderamente son dignas de reproducirse en otros lugares, pero nadie registró nada, ¿verdad? Nadie tiene nada anotado, no hay ninguna experiencia escrita de lo que se hizo. Entonces, bueno, esa es otra estrategia que buscamos en el perfil deseado de un ministerio. Esa era la última diapositiva. Estos son los datos de contacto que yo les quiero dejar.
Ahí está mi teléfono celular. Como a veces se han conectado en estas reuniones jóvenes de otros países, de Centroamérica principalmente, estoy poniendo ahí la clave, el Código Internacional de México, que es 52, le agregas un 1 porque es un número celular, y luego mi número de celular es 228-140-1567, ahí está mi correo, jose@luxsociety.org, y la dirección web de la página de la Lucas Internacional, www.luxsociety.org. Si, independientemente de si hubiera alguna pregunta ahorita, si ustedes tuvieran después alguna duda o quisieran ampliar esta información, bueno, esos son los datos de contacto con los que podemos estar comunicados. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Sí, gracias, doctor José Luis. Creo que, bueno, pude entender un poquito más de lo que usted se dedica. Quisiera darle, pues, mis respetos por lo que hace. Creo que para hacer ese tipo de cosas se tiene que tener un corazón, pues, muy apasionado y entender más bien el sentido que tiene el cristiano en sí para poder ayudar a la gente perdida. Y algo que me llamó la atención fue cuando empezó a explicar lo que es realmente la misión integral. Creo que hablando yo personalmente como joven, al entrar a SOMEC tenía muchas dudas de cómo le iba a hacer. Estoy atendiendo, soy dentista, entonces tenía muchas dudas de que cómo le voy a compartir al paciente, y el paciente tiene abierta la boca, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una ventaja, Damaris. pues sí, ¿verdad? Me la agarro ahí y ya no habla y le predico. Pero sí es algo que me llamó mucho la atención. Creo que pues sí tengo que ponerlo en práctica. Y sí, eso fue lo que me llamó la atención. No sé si alguien tenga más una duda o un comentario que quiera hacerle al doctor. O contar una experiencia, no sé. José Luis, buenas noches, Dios te bendiga. Armando, buenas noches, hermano. Felicidades por compartirnos tu ministerio. Dios te siga guardando y estamos muy agradecidos de conocer más de tu ministerio y saber que Dios te ha usado en gran manera y con la responsabilidad tan grande. José Luis, una pregunta. La duda ahorita yo tengo como, digo, tú sabes que trabajamos con brigadas en la Sociedad Médica Cristiana. ¿Qué han hecho ustedes o cómo han estado trabajando en medio de esta pandemia? Porque yo digo, bueno, ¿cuándo vamos a empezar ya nuestra actividad de servir? Porque ahorita yo no sé en qué momento empezar, sobre todo cómo está la pandemia, que hay casos que no hay, que se siguen infectando. ¿Qué nos podrías compartir de eso? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen como Sociedad Lucas? Es muy buena pregunta, Armando, gracias. Fíjate que hablando de la Lucas global, de todos los ministerios, pero bueno, sobre todo los de la región que yo conozco de aquí de Latinoamérica, digamos que pasamos por el mismo impacto, creo que de todos al principio de la pandemia, de decir qué hacemos, cerramos. De hecho, te puedo decir que casi todos los ministerios cerraron sus clínicas, incluyendo la de aquí de Jalapa. Aquí en Jalapa estuvo cerrada más o menos un mes, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta y nos cayó el 20 de decir, bueno, pues es que nosotros somos llamados, somos de los que estamos llamados a darle atención a la gente a pesar de los riesgos. Entonces, hubo un par de ministerios en República Dominicana y en Ecuador que no cerraron nunca. El resto cerraron un mes, 15 días, alguna cosa así, y después abrieron nuevamente. Te puedo decir que, por ejemplo, en República Dominicana, en Rafey, Santiago de los Caballeros,
Está el médico que está ahí, el doctor Johnny Velarme, es un médico de origen haitiano, aunque él ya es dominicano, y atiende principalmente a población haitiana, que la historia de los haitianos en República Dominicana es terrible, hay una discriminación y bueno, un trato muy, muy feo hacia ellos. Y entonces el doctor Johnny Velarme se ha convertido, su clínica se ha convertido como en la clínica COVID de esa comunidad. Obviamente para pacientes ambulatorios, ¿verdad? No tiene hospitalización. Yo cada vez que platico con él le digo, hermano, todas las medidas de protección personal, el lavado de manos, el cubrebocas, la careta, creo que lo han hecho muy bien. Gracias a Dios, no ha habido hasta ahorita nadie de los ministerios Lucas que se haya enfermado de COVID. Pero tratando de responder a la pregunta que nos hacías, que me hacías, los ministerios Lucas no trabajan por brigadas, no se trabaja realmente como es el caso de la SOMEC con brigadas médicas, sino que es una atención permanente, continua, en clínicas que están establecidas en algunas comunidades. Se tienen todas las medidas de precaución. Aquí está la doctora Eva Domínguez, que trabaja aquí en Jalapa, en BAM, y la doctora Diana Bautista también. Ellas saben que se han establecido pues las medidas de protección que se tienen que establecer. Estamos confiando en el Señor también, confiando siempre en Él, pero tomando las medidas de precaución. Llegan, te puedo decir, aquí en Jalapa, llegan los pacientes, la recepcionista les toma la temperatura primero, pasan directamente al lavabo a lavarse las manos, a ponerse gel, deben de llevar cubrebocas, y ya una vez en el consultorio, bueno, las doctoras tienen también, pues, únicamente el cubrebocas, la careta de mica y las medidas de precaución. Incluso hay odontología y digo porque los odontólogos tienen también más riesgo de contagiarse. No se ha detenido prácticamente la atención médica. Bendito sea Dios, hasta el momento no ha habido nadie contagiado. Sin embargo, estamos conscientes de que hay ese riesgo. Pero sí se ha seguido adelante en prácticamente todos lados. Gracias, José Luis. Bendiciones. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario o una duda que quiera hacer antes de ser despedidos? Yo, doctor, me gustaría, hermano José Luis. Hola María. Hola. También me gustaría agradecerle por su plática. Creo que, bueno, a mí en lo personal, creo que también a Damaris, como lo comentó, la verdad es que a mí, bueno, pues yo el verlos a ustedes que ya son más grandes, que ya tienen más años de experiencia, me motivan mucho, o sea, me motivan mucho como joven que soy y pues el ver la manera en la que ustedes han llevado a cabo estos ministerios y todo lo que han logrado hacer por medio de, pues, todo para la gloria de Dios. Entonces, la verdad es que me llena mucho y me motiva mucho. Yo quería agradecerle más que nada y pues sí, o sea, principalmente eso. Muchas gracias por su plática y por ser motivación para mí como joven a seguir adelante en el camino del Señor. Gracias a ti, María. Y déjenme hacerles un comentario brevemente antes de que si alguien más quiere participar. Yo platicaba con Ever hace un mes después de la charla que nos dio el doctor Willy y yo le decía algo a Ever cuando platicamos por teléfono. Le digo, mira, a mí me duele tanto la exposición que hizo el doctor Willy, no me puedo acordar de su apellido, pero él trabaja en la Sierra Tarahumaras, entre los tarahumaras, y la condición de estos hermanos tarahumaras
y digo como mexicano, les llamo hermanos, es dolorosa, es dolorosísima. Y yo le decía, lo que hacemos como iglesia, incluso lo que hacemos como médicos cristianos, es tan poquito, es casi nada lo que estamos haciendo para resolver, para contribuir a resolver esa situación. Y entonces yo le decía, mira, cómo me gustaría que con el grupo que se pueda reunir, poderles platicar de lo que es la Sociedad Lucas, porque nuestro anhelo, sobre todo con la gente joven, como buena parte de este grupo, bueno, todos somos jóvenes los que estamos aquí, nada más que algunos ya nos pesa más la juventud acumulada, pero todos somos jóvenes, pero particularmente me interesan los jóvenes de edad todavía, quienes están recién egresando de la facultad o quienes son todavía estudiantes, que su corazón se ha movido, que sientan esa pasión por servir al necesitado, porque el llamado de Jesucristo tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer misericordia. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él ya te ha declarado lo que es bueno y lo que el Señor quiere de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Entonces, Dios quisiera que con esta charla alguien por ahí quedara motivado para decir, yo quiero hacer algo. Yo quiero como médico, como odontólogo, como enfermera, como profesionista de la salud, quiero trabajar para el Señor, pero quiero trabajar también para mi prójimo, las dos cosas al mismo tiempo. Y la Sociedad Lucas puede ser una respuesta para alguien que tenga ese llamado. Me da tanto gusto ver a mi hermano Jorge Patpatián, que está conectado también desde la bellísima República de Uruguay. Qué bueno que Jorge nos está acompañando. Todo un ícono, Jorge, en la Sociedad Médica Cristiana Internacional, sobre todo allá en Sudamérica. Muchas gracias, José Luis, por tu aporte. Yo también quería agradecerte y saber de tu ministerio y de todo lo que estás haciendo y emprendiendo, por esta noche recordarnos nuestra responsabilidad en el llamado que Dios nos ha dado. Así que bueno, un saludo a todos los hermanos, un saludo a Armando también. ¿Cómo estás, Armando? Y a todos los que no conozco, bueno, un afectuoso saludo para todos. Y me alegro mucho de poder estar con ustedes en esta noche. Gracias y que Dios les continúe bendiciendo grandemente, especialmente a la Sociedad Lucas con tan lindo testimonio. Conozco esta asociación desde varios años porque José Luis y el director ejecutivo internacional lo ha presentado en Uruguay, así que bueno, me alegro mucho. Que Dios les bendiga. Gracias, qué gusto, Jorge. Adelante. ¿Alguien más tiene un comentario o una duda? Bien. Hola a todos, buenas noches. Pues la verdad es que sí, escucharlo es como un recordatorio del por qué hacemos lo que hacemos. Y dentro de todo lo que dijo, una cosa que me llama mucho la atención, que recalcó dentro del Ministerio de Lux Society, es la lucha por los derechos humanos. Y como cristianos y como también profesionales de la salud, ¿cómo podemos de cierta manera involucrarnos, no solamente de manera directa con las personas, sino también cómo poder incidir a lo mejor en la política? Pero aquí tengo duda no sé cómo desde Lux Society o si se hayan enfrentado a alguna ocasión a, por ejemplo, ahorita que está lo de la aprobación del aborto, que si viene ya también lo de la pedofilia y pues muchas otras situaciones, ¿qué tanto bueno, ahora como sociedad médica y ustedes como Lux Society, qué tanto o qué tan conveniente es, qué tanto podemos involucrarnos más bien
como en la toma de decisiones porque pensando en el contexto mexicano, decir que estamos, por ejemplo, en contra del aborto es prácticamente ya que nos relacionen con un partido político y no necesariamente es así. Pero, ¿cuál sería su recomendación o su consejo sobre qué podemos hacer como cristianos y como sociedad médica? Sí, gracias, gracias Fabiola. Mira, yo te diría, está totalmente relacionado con lo que estamos hablando ahora. Y hay muchísimo que podemos hacer, mucho que se está haciendo. Déjame platicarte, yo ya no estoy al frente del ministerio aquí en Jalapa, ya no soy el director. Yo decidí dejarlo en otras manos para estar más involucrado en la Lucas. Pero la actual directora, que es una nutrióloga, así como tú, Fabiola, por cierto, Miriam Cruz, ella está llevando a cabo ahorita dos proyectos a través del Ministerio Local de la Lucas, aquí en Jalapa. Uno de ellos que se llama Casas de Paz, que consiste en promover la cultura de paz y los derechos humanos en la comunidad y en las casas. Diseñaron todo un proyecto que a mí me gusta muchísimo, en el cual están haciendo promoción básicamente de la paz, pero desde una perspectiva de los derechos humanos y desde una perspectiva bíblica. Y están trabajando con otro proyecto, con otro financiamiento que se llama Línea de Vida, en la cual está dirigido principalmente a niñas y adolescentes. Y otra vez buscando el promover algunos valores que para nosotros son totalmente claros. Digo, nosotros entre cristianos tenemos muy claro que jamás vamos a aprovechar jamás vamos a apoyar, el aborto. Nunca vamos a estar a favor del aborto, nunca vamos a estar a favor de la ideología de género. Pero muchas personas que no son cristianas, hay veces que apoyan esto porque no tienen los conocimientos, porque no tienen firmes los valores. Entonces, bueno, ellos están trabajando ahora mismo aquí en Jalapa en dos proyectos que tienen que ver con esto. En otro contexto, a mí como me gustaría que algún día invitáramos al doctor Axel Zucken. Axel Zucken es guatemalteco. Él dirige uno de los dos ministerios Lucas allí en Guatemala, en un lugar que se llama Patzum. Y ellos han trabajado muchísimo en incidencia política. Aunque tienen una clínica y hacen el trabajo médico y todo lo demás, pero Axel es indígena, él es cachiquel, habla incluso el idioma, pero es un tipo súper apasionado y súper metido en esta parte de la que estamos hablando, que la vida en Cristo no es solamente el trabajo de iglesia, no es solamente la proclamación, la adoración, que eso es importante, por supuesto, en nuestra vida, pero no se queda ahí. Va también al ámbito político, va también al ámbito de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que cualquiera de nosotros que lea seriamente Miqueas, que lea seriamente Isaías, es más, que lea seriamente el Apocalipsis, vamos a encontrar cómo hay todo un reclamo de justicia social a lo largo y ancho de la Biblia. Entonces, sí, contestando concretamente a tu pregunta, sí debemos trabajar en esas áreas, sí se puede. Que nos van a asociar con partidos políticos, pues ya será problema de quienes piensen eso, ¿no? A mí en lo personal no hay ningún partido político que me interese para nada. Creo que no es el área o sea, creo que los cristianos debemos hacer política, pero no dentro de los partidos políticos. Creo que son dos cosas bien diferentes. Sí, nos van a asociar con los grupos de ultraderecha, extremistas, conservadores, así con todo el acento
tabasqueño, nos van a decir de todo eso. Es problema de ellos. Nosotros creo que tenemos que salir en defensa de la vida y tenemos que ser pro vida, aunque eso ahora también suene a un grupo, pero los cristianos somos pro vida, estamos a favor de la vida. El Espíritu Santo es el espíritu de vida, es el espíritu que da vida, y nosotros tenemos entonces que proclamar eso. Yo estuve el año pasado o antepasado ahí con ustedes en el DF, en este foro en el que me hicieron el honor de invitarme también y participar, sobre la cuestión del aborto, y esa actividad que ustedes hicieron, es una de las cosas que podemos hacer, el hacer foros, el abrirnos al debate, el no tenerle miedo al debate y decir por qué es que estamos en contra del aborto. Debemos hacerlo. Los ministerios Lucas lo hacen. No, digamos que no es su enfoque principal, pero pues no puedes hablar de salud si no hablas del derecho a la salud, ¿no? Y si no hablas del derecho a la vida. Y finalmente tiene que ver también con derechos. Sí. Bueno, yo tuviera algo más que agregar. También agradecerle al doctor José Luis por lo que nos comparte el día de hoy. Y también creo que todas estas sesiones que hemos tenido aquí con Somec Junior han servido para motivarnos, y al menos en lo personal, a cada rato se me olvida por qué estoy en medicina, qué hice aquí en medicina, por qué me metí aquí. Entonces, cada sesión que tengo es un recordatorio de darle un mejor sentido del que yo originalmente creía. Y les comparto rápido, yo creía que la medicina era para mí, que el doctor era yo, el que importaba era yo, pero ya desarrollándome en ministerios que sirven a los demás, lo pude entender diferente, que era servir a los demás, y en eso estaba el gozo. Y también algo que me gustaría que pudiera comentar. Había escuchado, no me acuerdo si fue de su parte o de alguien más, en una reunión que tuvimos en India, que las brigadas médicas ya no estaban funcionando, que ya no era lo interesante, sino lo necesario ahora era plantarse en una comunidad, tal así como el doctor Lenin lo ha estado haciendo en comunidades de Chiapas. Entonces ahora puedo ver un poquito más por qué, pero quisiera que nos contara un poquito más del sentido de hacer brigadas o no hacerlas, de tal vez trabajar constantemente en una región, porque a veces que así parece, todo el trabajo que se logra para una brigada termina en pocos días. Sí, gracias, Ebre. Bueno, yo en lo personal creo que las brigadas médicas tienen su lugar y tienen su utilidad, y que son de bendición en determinadas circunstancias. En el caso de la Sociedad Lucas no trabaja a través de brigadas médicas, porque hay una experiencia no muy buena, y aquí yo me pongo un poquito en el lugar de ellos como americanos. Yo luego les digo a mis hermanos de la Lucas que ellos son gringos atípicos. Como hay mucha confianza, se los puedo decir, pero son gringos atípicos. Pero el americano típico, cuando va a un país en vías de desarrollo, en una brigada médica, generalmente hay esa sensación un poquito de superioridad, esa sensación de yo soy el que sabe, el que tiene el conocimiento, el que tiene el recurso, y te tengo que venir a ayudar a ti que no lo tienes. Aunque desde luego eso nunca se dice de una manera verbal ni explícita, pero hay un poco ese sentir. Ellos lo han experimentado mucho en las brigadas médicas internacionales de Estados Unidos. Van muchísimo. Miren, yo he visitado muchas veces Haití porque está ahí el ministerio, y siempre la ruta que tengo que seguir es México, Miami, Puerto Príncipe,
Y el vuelo de Miami a Puerto Príncipe casi siempre va lleno de grupos cristianos. ¿Por qué los identifica uno? Porque generalmente van con su camiseta de algún color, su playera de algún color, con la identificación, algún versículo bíblico y eso. Pero casi la mitad del avión, si no es que más, siempre en todos los viajes va lleno de personas así. Y tú cuando llegas a Haití te das cuenta que Haití es un país que tiene siglos viviendo en la miseria, que siguen viviendo en la miseria, en el subdesarrollo, en el atraso, y que todas esas brigadas, no solamente médicas, sino brigadas de construcción, de ayuda, de lo que tú quieras, que tienen décadas de estar yendo a Haití, no han cambiado ni un milímetro la realidad de ese país. Bueno, eso a veces lo contextualizamos en nuestro medio y hay ocasiones en que una brigada médica hace mucho bien en un lugar, pero llegan a ese lugar, la brigada a lo mejor dura el fin de semana, viernes, sábado, domingo, o dura un día o 2 días, qué sé yo, y bueno, para que se le vuelva a dar la vuelta, si es que se le da la vuelta, a lo mejor pasa 1 año o 2 años para que vuelva otra vez. Y las condiciones de salud de esas comunidades generalmente no han cambiado. Si solucionamos un problema agudo, le dimos un antibiótico a un niño, atendimos a lo mejor a alguien que se cayó y tuvo que ponerle una férula, por supuesto que fuimos de bendición en ese lugar, pero las condiciones de esa comunidad, lo más seguro es que no van a cambiar de una manera permanente por la brigada médica. Por eso es que, bueno, la Lucas desde hace muchos años, hablando de este ministerio, decidió no es parte de su trabajo las brigadas médicas, sino el llegar a un lugar y decir, bueno, nosotros vamos a ir a esta comunidad y aquí vamos a trabajar y aquí vamos a tratar de que la comunidad se desarrolle, que sus condiciones de salud mejoren, que sus hábitos mejoren, que conozcan el evangelio. Nos asociamos a lo mejor con alguna iglesia para que una iglesia crezca también en este lugar. Pero ese es el motivo, Ever. No descalificamos. Yo soy parte de la Sociedad Médica Cristiana y he participado en brigadas médicas también. No es que las descalifiquemos o las descartemos, pero tal vez no es el mejor modelo para el desarrollo a largo plazo. Ahora, dentro de todo esto, hay modelos que se pueden desarrollar. A mí me encanta lo que hace mi hermano Lenin en Chiapas. Digo, él vive en Saltillo, está no sé cuántos kilómetros, pero más de 1000 kilómetros, sí, ¿no? Fácil. Y van y han hecho un trabajo en Chiapas, pero fabuloso. Pero se han concentrado más en un lugar. Yo una vez los acompañé a Simojovel, no sé pero tengo entendido que sí, principalmente siguen enfocados en esa área. Entonces, ellos han sabido combinar muy bien esta parte de brigada médica, pero enfocada en una comunidad específica con miras al desarrollo a largo plazo de esa comunidad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hola, José Luis Martínez desde El Salvador. Mi querido tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, verte. gracias a Dios, qué gusto verte, mi hermano. Gracias. Es que como estoy viendo la pantalla, no directamente a la otra pantalla, perdonen si me ven de perfil. Me recuerdo muy bien cuando estuvimos en Santo Domingo y expusieron el trabajo de la Lucas, ¿verdad? A lo largo de todo el mundo. Y una de las cosas que no mencionaste ahora es el medio ambiente, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos de estar íntimamente ligados al medio ambiente, porque creo que los primeros ministerios que el Señor creó fue el Ministerio de Medio Ambiente. Además del Ministerio de la Familia, el Ministerio del Medio Ambiente, el cuidar el medio ambiente, porque es nuestra responsabilidad también. Creo que las brigadas médicas, nosotros tenemos tiempo de no ir a ninguna de ellas, ¿verdad? Mi
mi señora dejó de creer en las brigadas médicas, precisamente por lo que tú estás diciendo, ¿verdad? El propósito es desarrollar una comunidad, ¿verdad? Que las comunidades puedan desarrollarse bajo los principios del reino. Y esa es una tarea de la iglesia, y creo que las organizaciones paraeclesiales son la iglesia fuera de la iglesia. Es decir, lo que no hace la iglesia como una comunidad, tratan algunos miembros de ellos tomar el reto, ¿verdad? El reto de compartir con las necesidades del Señor, ¿verdad? Porque el Señor no solamente predicaba, sino que enseñaba y sanaba, ¿verdad? Entonces era de sus... y los médicos quedamos cabal en eso, ¿no? Los médicos podemos hacer perfectamente eso. Enseñar, predicar, y también dar salud física y salud espiritual a la gente. Entonces, me alegra mucho verte en esta noche, Tocayo. Estoy desde el principio de tu conferencia. Qué gusto. Martita. Estaba visible. Buenas noches. Y felicitar, ¿verdad? Y decir a los muchachos, a los jóvenes, que como médicos dentro de los hospitales también tenemos responsabilidad. Dentro de los hospitales es nuestra responsabilidad también llevar una expresión del reino a la comunidad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Así que no se olviden que también dentro del hospital uno tiene un ministerio. Y es enseñar a nuestros colegas, creo yo, no solo del amor de Jesucristo para que ellos se conviertan, sino que también para que se ejerza una medicina más empática, ¿verdad? Que sea más empática hacia el familiar en el área que yo estoy, en el área de niños, ¿verdad? Porque uno trata con los padres y trata con el niño también, pero hay que ser empático con los dos, con los familiares y con el niño. Cualquier cosa les van a criticar a ustedes, pero si ustedes tienen un trato empático con el paciente o con el familiar del paciente, ellos les pueden perdonar cualquier cosa hasta que se les muera el paciente. Pero eso es si ustedes tienen un trato humano con ellos, ¿verdad? Entonces, diría, es un trato sobrenatural, ¿verdad? Porque hoy lo humano es sobrenatural, casi no lo vemos. Y con respecto a lo que es que lo identifiquen a uno como un partido político, ¿no? Yo tengo un punto de vista también, ¿verdad? Y es que las políticas nacionales no las hace la iglesia. Las políticas nacionales se hacen en las asambleas legislativas, se hacen a nivel de Cortes Supremas, a nivel de presidencias de república y todo. Si alguien tiene un llamado, realmente que no le dé miedo, ese es el llamado de Dios, ¿verdad? Israel era un reino y tenía sus reyes, ¿verdad? Y esos reyes tenían que regirse bajo los principios del reino, ¿verdad? Muchos no lo hicieron y por eso fueron llevados a cautividad. Así que no debemos de perder la perspectiva, ¿verdad? Yo quedé totalmente impresionado con el trabajo que hacía la Sociedad Lucas a lo largo de Latinoamérica, ¿verdad? Y lo que hacían aquí en Santo Domingo. Así que en República Dominicana, ¿verdad? Así que les animo, ¿verdad? A que se involucren con Dios, primeramente. No en el sentido tanto religioso, porque estamos cansados de ser religiosos, ¿verdad? Sino que involucrarse directamente con Dios como una persona que te oye, que te atiende, que ama a los demás y quiere que tú ames a los demás también, ¿verdad? Y la medida que nosotros nos involucramos con Dios y con su palabra, vamos encontrando nuestra posición, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A mí me llamaron a ir a Marruecos, ¿verdad? Pero yo no me fui a Marruecos. Le tuve miedo a Marruecos, no sé. Pero me quedé en el hospital y durante, ¿qué decirles? 37, 38 años he estado compartiendo el Evangelio con las diferentes generaciones, ¿verdad? De médicos.
predicándoles el Evangelio del amor de Jesucristo. Entonces sí tenemos una tarea que hacer y cada uno tiene una responsabilidad y tiene un llamamiento, ¿no? Si alguno tiene un llamamiento de las Lucas, les digo que es fantástico, es formidable lo que hacen. Yo me quedé enamorado de lo que ustedes hacen. Gracias por el tiempo. Gracias, gracias José Luis, y qué gusto verlos, qué gusto ver a Martita también. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, hermanos. Si me permiten los organizadores, solamente quiero agregar algo que si no me lo voy a perdonar en no haber mencionado. Nuestro texto lema en la Sociedad Lucas es Mateo 9:35, y ahorita por algo que dijo mi tocayo me acordé. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es un texto que nos inspira. Dice que Jesús no iba solamente a las ciudades o no solamente a las aldeas, iba a las ciudades y iba a las aldeas. Él estaba en el medio urbano y estaba en el medio rural. Y enseñaba no solamente en las sinagogas de ellos, sino enseñaba también fuera de las sinagogas. Y termina este versículo diciendo 3 cosas que en la Lucas lo hemos tomado como lo que queremos hacer. Él iba predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, enseñando, predicando y sanando. Eso es también lo que mueve a la sociedad Lucas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias también a los doctores presentes por los consejos que nos dan. Creo que como joven lo valoramos realmente demasiado porque, pues, aparte de la experiencia, sabemos que son, pues, unos sabios que Dios les ha dado, pues, vaya la redundancia, mucha sabiduría. Principalmente, pues eso, simplemente muchas gracias por estar aquí con nosotros, por la oportunidad que nos da. Y pues para terminar, pues solamente recordarles que la transmisión pues fue grabada y va a estar en la plataforma de YouTube, en la página de Summit Junior México, por si quieren compartírsela a alguien, hablando de jóvenes o doctores que quieran compartir este mensaje, lo pueden adquirir ahí. Y pues nada, simplemente muchas gracias y estamos despedidos.